Llamado de Dios a la fidelidad. Vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 4, inicialmente versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos y decretos que voy a enseñarles, para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Con sus propios ojos han visto ustedes lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de en medio de ustedes a todos los que se fueron tras Baal Peor. Pero todos ustedes, los que siguieron al Señor su Dios, todavía siguen con vida. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Amén y amén. El llamado de Dios a la fidelidad es el título que tenemos esta tarde. Y en este pasaje de Deuteronomio nos encontramos un mandamiento grande, y es el de oír, el de escuchar, el de poner por obra la palabra del Señor. Deuteronomio significa segunda ley. Moisés empieza a darles a los israelitas que habían sobrevivido después de estar durante 40 años en el desierto, que ya estaban próximos a pasar el río Jordán y a tomar como posesión la tierra prometida. Les enseña todo lo que el Señor les está mandando a decir y les hace un recuento desde que salieron de Egipto y todo lo que el Señor hizo por ellos. Pero hace un énfasis muy importante, y es, él resalta la infidelidad que tuvo Israel, la generación anterior a estos jóvenes que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, como sus padres, sus antepasados, habían sido completamente infieles y desobedientes a lo que el Señor les había mandado. Y hace el mismo énfasis en el amor y la fidelidad de Dios, que aún así Dios es fiel a la promesa que le hizo a Abraham de que su descendencia tomaría en posesión una tierra prometida, y cómo el amor de Dios por su pueblo seguía vigente, aunque en su momento tuvo que ejecutar justicia. También guardó un remanente para que pasara a la tierra prometida. Y con esto empieza Moisés a hablarle a esta generación. Y es donde en Deuteronomio, donde conocemos, o lo que hemos escuchado mucho, el Shema. El Shema es oye Israel. Eso significa Shema, oye Israel. Pero ese oír es estar atento a lo que el Señor está diciendo y responder con obediencia a lo que se oye. O sea, la implicación cuando dice oye Israel, allí en el Shema, es en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno está diciendo presten atención, entiendan claramente lo que el Señor está mandando y vayan a hacer la obra que el Señor les está ordenando hacer. Es decir, tener una disposición siempre a la obediencia. Eso tiene, con esa implicación tiene esa palabra oye Israel.
Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás. Esta palabra va mucho más allá de una emoción o de un sentimiento. Está muy lejano de lo que entendemos como el amor entre dos personas en este mundo natural. Un amor lleno de conveniencias, un amor que si me da doy, si no me da no doy. No, ese amor a Dios es con todo el corazón, es una decisión completa de honrar a Dios con toda la voluntad, con toda la fuerza, con toda la mente. Es decir, una disposición completa para amarlo. ¿Y cómo se demuestra ese amor? A través de la obediencia. Y con esta premisa es que está empezando Moisés con esta generación que va a entrar a la tierra prometida. El mismo Señor Jesucristo mencionó este versículo allá en Marcos 12, 29 y 30, cuando a él le preguntaron que cuál era el más importante de todos los mandamientos. Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, lo que está allí Moisés, por orden del Señor, diciéndole, indicándole al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida es, tengan en cuenta que ustedes que van a entrar a la tierra prometida, ustedes deben ser plenamente obedientes a la palabra de Dios y ustedes deben de entender que el Señor Dios es uno solo. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar en aquellas naciones una gran cantidad de creencias en una gran multitud de dioses inexistentes creados por el hombre, pero que todas aquellas naciones creían en ellos, honraban a esos dioses presentándoles sacrificios, y cómo ellos debían de ser fieles al único Dios verdadero, al único Señor, al gran Rey. Y entonces vemos en el capítulo 4, versículo 1, cómo es la misma palabra. Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos, es decir, oye Israel, oigan los estatutos y decretos que voy a enseñarles para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ellas. Aquí vemos entonces dos situaciones: que escuchen y que pongan por obra. Porque sabemos que la palabra de Dios muchas veces la hemos escuchado, pero si no estamos plenamente atentos a ella, simplemente nos volvemos oidores de la palabra y no hacedores. Santiago 1, 22, versículo 22 y versículo 25 hace un énfasis sobre esto mismo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es decir, si nosotros pensamos que solo por asistir a una reunión cristiana y escuchar la palabra de Dios, entonces estamos bien delante de nuestro Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto simplemente nos estamos volviendo parte de aquellos muchos religiosos que piensan que por hacer un poco de actividades, repito, religiosas, están bien delante de Dios, pero si su corazón no está bien delante del Señor, se están engañando a sí mismos. Y por eso dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si presta atención a lo que el Señor está diciendo, si prestamos atención a Dios cuando leemos las Sagradas Escrituras, con la intención de comprender qué es lo que el Señor me está diciendo y con la intención de ir a obedecerle, entonces verdaderamente somos bienaventurados. Y claro, como lo que hagamos va a estar sujetado a la voluntad de Dios, todo esto va a prosperar delante de sus ojos. Él lo hará prosperar. Sabemos que la ley fue dada en el Antiguo Testamento para todos los israelitas y tenía un propósito y unas promesas terrenales.
Es decir, si el pueblo era obediente, y en este caso puntual, si el pueblo de Israel, el remanente que había quedado, que iba a entrar a la tierra prometida, era obediente a la palabra de Dios, ellos iban a conservar la vida. Es decir, era una promesa ahí cercana, inminente, que cuando entraran a la tierra, Dios derrotaría a sus enemigos, los expulsaría o los mataría en aquel territorio para que Israel tomara posesión. Pero si el pueblo desobedecía, quienes iban a ser los derrotados era Israel. Entonces, por eso era tan importante para Israel tener claro cuáles eran los mandamientos y las ordenanzas y ponerlas por obra. Si no las ponían por obra, entonces iban a estar en problemas. Y sobre esto viene una gran advertencia, y es que ellos no podían, y tampoco se nos permite a nosotros, ni ponerle ni quitarle nada a la palabra de Dios. No añadan ni quiten una sola palabra de las que yo les mando, si no cumplen los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. No le quiten una sola palabra, no le añadan, porque el Señor ha establecido plenamente las cosas tal y como las debemos entender, comprender y obedecer. ¿Qué pasa si nosotros, y qué pasó con Israel cuando cambiaron la palabra de Dios, cuando le aumentaron o cuando le quitaron? Se desvía el pueblo. Si nosotros escuchamos un mensaje que esperamos que sea bíblico, y el predicador no nos está enseñando la Biblia, sino que nos está enseñando sus propios criterios, sus emociones, sus filosofías, sus pensamientos, todas sus experiencias. ¿Qué pasa con ese creyente que apenas que es neófito, que acaba de llegar? Pues él está confiando en que eso es verdad y el camino que él va a tomar es un camino extraviado, un camino malo. Entonces vemos la responsabilidad, primero, de que se nos enseñe la palabra bíblicamente como está escrita, y segundo, la responsabilidad de cada uno de nosotros de verificar si lo que nos están diciendo es conforme a las Sagradas Escrituras o no. Moisés cumplió con lo que le correspondía. Él les dijo una y otra vez, él les decía, yo les estoy diciendo lo que el Señor me ha mandado. Y así debemos nosotros enseñar la palabra, conforme a lo que está en la Biblia. Y si escuchamos que alguien quiere añadirle la palabra de Dios, debemos huir de ese lugar. Y es que la Biblia por lo menos dice en 3 partes que está prohibido por el mismo Dios añadirle a la palabra de Dios. Es decir, es que no podemos nosotros como seres humanos entrar a razonar si esto está bien que esté en la Biblia o será que lo modificamos o será que lo cambiamos o es que eso ya no aplica para nosotros, eso era para aquel tiempo. No, los principios bíblicos permanecen estables y firmes para siempre. Las circunstancias, el contexto puede cambiar, pero el principio bíblico permanece para siempre. Y es lo que nosotros debemos entender. En Proverbios 30 y en Apocalipsis 22, el Señor también nos dice, primero en Proverbios 30 leemos, toda palabra de Dios es limpia. Él, o sea el Señor, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso es lo que nos dice Proverbios 30. La palabra de Dios es limpia, es completa, es perfecta. Es la máxima autoridad sobre nuestras vidas y no tenemos nosotros ninguna autoridad ni ningún consejo distinto para tratar de cambiarla, modificarla, añadirle, quitarle, nada absolutamente. Si nosotros creemos a Dios, le creemos a su palabra, Él, el mismo Señor, es el escudo de todos nosotros que esperamos en Él. Y por eso dice el versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Todos aquellos que quieren enseñar en los púlpitos, que soñaron algo que Dios les mostró, que vieron yo no sé qué cosas, son mentirosos,
porque la palabra de Dios está completa, la revelación bíblica ya está sellada, el canon ha sido completado completamente al cierre de Apocalipsis. Por eso el capítulo 22, versículos 18 y 19 de Apocalipsis. Yo testifico a todos, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El canon ya fue cerrado. No hay nuevas revelaciones, no hay un plan B, no hay algo más que podamos adicionar. Aquí es donde tenemos nosotros que estar muy atentos para no dejarnos contagiar de estas filosofías y racionamientos humanos que invitan a la gente a creer en personas que ya murieron, que invitan a personas a creer en los santos y dicen los santos apóstoles hay que invocarlos o a los santos ángeles o a María. No, esos son razonamientos humanos y le están añadiendo cosas que la Biblia no tiene. Son mentirosos, dice la palabra del Señor. Es fuerte, pero debemos decir las cosas tal como el Señor las está presentando. Proverbios dijo, el tal es un mentiroso. Y nosotros debemos siempre congregarnos en torno a la palabra de Dios, para que siempre vamos creciendo como iglesia, como comunidad, en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos? Y si estamos plenamente atentos a esto, esto es lo que nos va a permitir a nosotros entender cuál es el camino que no debemos tomar. El Señor en el versículo 3 y 4 de Deuteronomio, donde estamos inicialmente, Deuteronomio 4, versículos 3 y 4, les pone un ejemplo muy grande a ellos. Con sus propios ojos han visto ustedes lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de en medio de ustedes a todos los que se fueron tras Baal Peor. Está haciendo referencia a algo que nos cuenta el libro de Números. Cómo el pueblo cae en grande pecado. Baal Peor busca a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel que se estaba acercando. Y Balaam dice, no, yo soy un profeta de Dios, yo no puedo maldecirlos. Y 3 veces insistió este Baal Peor y 3 veces se negó Balaam. Pero pasó algo, y es que aunque Balaam no pudo maldecir a Israel por orden de Dios, Dios le impidió maldecir a Israel, él le aconseja a Baal Peor que permita que sus mujeres se casen con los israelitas. Y a través de esto, ¿qué sucedió? Muchos hombres israelitas se casaron con mujeres extranjeras y el castigo que Dios les mandó fue que los mataran a ellos, que los ahorcaran. Y a esto les está haciendo referencia acerca de la justicia de Dios. Con sus propios ojos, claro, porque ellos, los que estaban allí, fueron testigos de ese suceso. Algunos pudieron haber estado muy pequeños, algunos pudieron haber estado muy niños todavía o jóvenes apenas, pero realmente ellos conocían todo lo que el Señor les había mandado. Pero ustedes todos los que siguieron al Señor su Dios todavía siguen con vida. Y entonces les está diciendo tengan cuidado, porque la palabra de Dios es para tomarla en serio, porque al Señor lo tenemos que adorar y respetar, le tenemos que servir con temor y temblor. Y no podemos pensar que simplemente el amor de Dios consiste en pasar el pecado por alto, porque no es así. El pecado Dios no lo pasa por alto. Dios siempre va a castigar el pecado. Nosotros, por gracia hoy, los cristianos, sabemos que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, Israel se esforzaba en cumplir la ley para ser salvos. Esto fue imposible, mas nosotros, los extranjeros, los que no nacimos dentro del pueblo de Israel, hemos recibido por gracia esta salvación, este regalo que Dios nos ha dado. Pero aún así, estamos llamados ¿para qué? Para demostrar esa fe en el Señor.
para que nosotros permanezcamos firmes en lo que el Señor nos está mandando. Si somos verdaderamente cristianos, nos deleitamos en buscar obedecer a Dios. Nuestro agrado está en que nos esforzamos en cada día tratar de no pecar o pecar menos. Sabemos que somos pecadores. La Biblia, en la primera carta de Juan nos dice claramente, si alguno dice que no es pecador, es un mentiroso, o sea que ya está pecando. Pero nosotros los creyentes sabemos que aunque caemos en pecado, nuestro esfuerzo está en no pecar y que nos diferenciamos y nos debemos diferenciar en que para nosotros lo normal no es pecar. Antes de que conociéramos al Señor, lo normal en nosotros era el pecar, el hacer las cosas a nuestro amaño, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin ni siquiera interesarnos en que había un Dios como tal. Él por gracia nos ha llamado. Pero ahora que conocemos del Señor, nosotros nos esforzamos en no pecar y cuando pecamos sentimos vergüenza. Y lo que hacemos es correr inmediatamente delante de nuestro Señor Jesucristo para pedirle perdón. Y por eso nuevamente el énfasis, versículo 5, miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles. Es decir, no está haciendo nada por su propia voluntad. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra voluntad. Es por la voluntad del Espíritu Santo en nosotros para que enseñemos su santa palabra. Para que los cumplan. Ahí está el propósito. Para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Importante para Israel, la obediencia. Importante para nosotros, la obediencia. Ellos lo hacían para salvar sus vidas, para buscar ser salvos, mas nosotros por gratitud, porque ya somos salvos. Y entonces el Señor les dice, cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Este versículo, que también es demasiado importante, Dios tenía un propósito con Israel. Israel incumplió, Israel no fue capaz de obedecer. Lo sabemos por la historia bíblica. Pero lo que el Señor tenía para con ellos, para con Israel, ¿qué era? Que ellos cumplieran todas las cosas que el Señor les mandaba. Si ellos cumplían todas las ordenanzas, todos los mandamientos, los estatutos que el Señor les había dado, Dios haría sobre ellos una gran nación y los cubriría del enemigo, les daría grande prosperidad. Por eso eran promesas terrenales. Y sería un pueblo tan fuerte por estar en manos del Señor, protegidos por el Señor, que las demás naciones se asombrarían y querrían conocer a ese Dios. Pero todo empezaba ¿dónde? En que la sabiduría y la inteligencia de ellos estaba en el Dios Todopoderoso. Si ellos conocían al Señor, tendrían la más grande sabiduría de todos los pueblos, la más grande inteligencia de todos los pueblos. Pero si se dejaban distraer, si se dejaban arrastrar por las enseñanzas de los otros pueblos, iban a apartarse de lo más hermoso que Dios les estaba regalando. Porque recordemos que de Israel son las promesas. A Israel fue dada la ley. A ningún pueblo Dios se le manifestó tan bien, tan perfectamente, tan exclusivamente como se le presentó a Israel. Desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y de ahí en adelante los profetas, David, Salomón. Ningún pueblo tuvo esta exclusividad y esta bendición tan grande. Pero ¿qué hizo Israel? Desvió su atención. Y lo que estábamos leyendo dice es que el Dios Todopoderoso, o sea, que el conocimiento, la sabiduría, es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos.
cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es la sabiduría. Es decir, si alguien dice tener sabiduría, es porque conoce al Señor y le obedece. Sabemos lo que hoy el pueblo llama inteligencia, lo que llama sabiduría. Y muchos pueblos en muchas naciones se jactan porque dicen que han inventado muchas cosas, que han fabricado mucha tecnología, que tienen las mejores armas, que su ciencia es mejor que la de muchas naciones o el resto de los pueblos. Pero aún así, nada tiene más sabiduría que el conocimiento de Dios. Nada es más inteligente que poner los ojos en el Dios único y verdadero. Y por eso Proverbios 9:10 dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que nos dice Proverbios 9:10. El temor del Señor, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, nos presentamos con temor. Cuando llevamos nuestra vida en el día a día, lo hacemos con temor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que a Dios le disgusta? Yo quiero obedecerlo. Sabemos que el temor de Dios es aborrecer el mal camino, la lengua mentirosa, la arrogancia y la altivez. Lo encontramos por ahí en Proverbios 8:13. Pero lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es que la mayor sabiduría, lo que nosotros podemos anhelar, lo que nosotros debemos anhelar y buscar, es esa sabiduría celestial. Si conocemos a Dios, dice ese versículo, eso es la mayor inteligencia que puede tener el ser humano, conocer a Dios. ¿Y por qué es la mayor sabiduría, la mayor inteligencia? Porque proviene de Dios, porque Dios la da, porque Dios es el proveedor a través del Espíritu Santo, de esa inteligencia, de ese conocimiento, de esa sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que revisar dónde está la prioridad de nuestras vidas. En honrar a Dios, al Todopoderoso, entendemos qué es lo que Él quiere de nosotros, o simplemente participamos de reuniones cristianas que quizás estén enseñando la palabra de Dios. Muchos lugares, gracias a Dios, hay lugares muy buenos donde se enseña la palabra de Dios. Pero si nuestra disposición no es en escuchar con el deseo de entender para ir a obedecer, entonces, repito, no estamos haciendo nada como nos dice. Pero si sí estamos con esa intención, entonces estamos siendo hemos sido llenados o estamos siendo llenados de la sabiduría y del conocimiento del Santísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Y qué nación, qué pueblo tiene un Dios tan grande? Versículos 7 y 8. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Y esto es lo increíble. Yo creo que todos recordamos a Faraón cuando tenía de esclavos al pueblo de Israel. Todos sus dioses, uno por uno, fueron cayendo ante la soberanía de Dios cuando les envió las plagas. El Dios de la fertilidad fue destruido. El Dios del sol fue oscurecido. Todo lo que adoraban ellos fue derribado. Y por eso dice, ¿dónde hay un Dios más grande que el de nosotros? Que nuestro Dios no lo hay. Ellos creen en dioses, pero en dioses que no existen. Por eso no los ven, por eso no los oyen. Y son dioses fabricados a la manera que ellos quieren que sea su Dios. Y es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, es lo mismo que sucede en nuestra sociedad. ¿Por qué rechazan la Biblia? Porque la Biblia reprende el intelecto humano. Porque la Biblia nos hace caer en cuenta de que estamos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y muchos prefieren buscar un Dios que, según ellos, les cumpla sus deseos. Es decir, el hombre creando un Dios para que ese Dios le obedezca.
¿Y cuál es el orden divino? El Dios Todopoderoso nos creó a nosotros para que nosotros le obedezcamos y le honremos y le adoremos. Ese es el orden divino. Pero el hombre busca un orden contrario a la voluntad de Dios. Y por eso nunca van a encontrar a Dios. Muchos mencionan a Dios, pero realmente ¿a cuál Dios se refieren? No están cerca de ese Dios. El Dios verdadero no está cerca de ellos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro Dios todos los días con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo les dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Jesucristo está con nosotros. Dios está cerca, cerquitica de nosotros. El Espíritu de Dios está en medio del pueblo de Dios. Y esto nosotros tenemos que testificarlo en nuestra manera de vivir. Esto nosotros tenemos que testificarlo cuando hablamos. Esto nosotros testificamos cuando hacemos cualquier tipo de comercio, de negocios en este mundo. Debemos de ser distintos, porque esa bendición que hemos recibido tiene que ser un referente para otras personas y quizás se interesen por conocer al Dios que nos ha bendecido a nosotros. Solo Dios lo sabe quiénes lo harán y no nos corresponde a nosotros juzgar a una persona si lo hace o no lo hace. Y dice el versículo 8: y donde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo. La ley de Dios es perfecta, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, toda su palabra es perfecta. Justos y verdaderos son los juicios de Dios. Y el llamado, oye Israel, también es para nosotros hoy. Israel tenía unas promesas terrenales. Nosotros tenemos unas promesas espirituales. Y esas promesas espirituales es la que alegran nuestros corazones, que sabemos que en estos tiempos tan difíciles nuestro llamado es a obedecer y a serles fieles a Dios. El llamado de Dios a la fidelidad, que nosotros seamos fieles, a permanecer en nuestra fe cristiana, a permanecer estudiando la palabra de Dios, a permanecer siempre preparándonos para obedecerle, para que toda obra que emprendamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que nuestro galardón será en el reino de los cielos. No sucede como en Israel, que era para salvaguardar nuestra vida en este mundo, no. De hecho, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero las promesas que Dios nos ha dado es para que sepamos que Él ha preparado para nosotros un lugar en su santo reino. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Y nosotros, repito, debemos de estar entonces acá preparándonos todos los días para testificar la grandeza de su gloria, la grandeza de su gracia, la grandeza de su amor y fidelidad para con nosotros. Entonces podemos ir concluyendo en esta tarde. ¿Estamos nosotros honrando a Dios verdaderamente? El primer mandamiento: oye Israel, el Señor es uno. Es decir, adoramos a un solo Dios, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque hay unas sectas que niegan la deidad, la divinidad de Jesucristo o del Espíritu Santo. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y el único Dios verdadero. Lo estamos adorando. Lo estamos adorando con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Le estamos escuchando su palabra para salir a obedecerla. Estamos nosotros prestando atención a cada enseñanza, a cada devocional que hacemos. Y decimos: yo estoy haciendo esto malo, tengo por mandato de Dios que corregir este mal hábito que tengo, esta manera mía de vivir, dejar tantas cosas que son contrarias y obedecer a Dios. Puede que al obedecer, al buscar obedecer la palabra de Dios, puede que hayan cosas contrarias para nosotros o cosas que nos disgusten, pero como está por encima la voluntad de Dios, esto tiene que quedar en un segundo plano. Nosotros mismos debemos, de hecho, quedar en un segundo plano.
y Cristo Jesús reinar sobre nosotros. Y por la honra de Dios podemos sufrir algunas cosas que no queremos. Pero recordemos que siempre las promesas para nosotros son espirituales y que lo mejor para los cristianos está por venir. Habrá un segundo llamado para Israel, cuando todos los gentiles, todos los que Dios nos ha llamado para entrar en su reino, todos entremos en su presencia. Luego vendrán el segundo llamado que hace Dios a Israel para que ellos crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que ellos reconozcan todos también sus pecados como lo tenemos que hacer nosotros, y para que ellos por gracia, un regalo de Dios, se unan a nosotros los cristianos y todos formemos un solo pueblo para Dios. Así que recordemos el llamado de Dios a la fidelidad. Amén y amén.